Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, a mitad de semana. 2 de junio, ya esto está avanzando. Ya 2 días de este mes que empezamos ayer. Eso es así. Y el fuego del Espíritu guía, conduce, sostiene, alienta. Felicitamos al señor arzobispo que está de cumpleaños en el día de hoy. Ave María. Una semana de cumpleaños. No, esto es festivo total. Santísima Trinidad el domingo que pasó, ¿verdad? La visitación, ayer San Justino, y hoy el arzobispo de cumpleaños. Y usted también cumplió años. Esta es la semana de los cumpleañeros y cumpleañeras, así que... Pero usted era del mes pasado. Del mes pasado. Estos son del nuevo mes. Pero todavía siguen por ahí llegando esos mensajes y pues vamos a seguir entonces celebrando. Cuando venga a ver voy a alcanzarle usted en edad. Pronto. Ánimo pues. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo en este día. Espíritu que ilumina, que sostiene, que impulsa y renueva. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y hoy también hacemos la memoria de unos mártires africanos, catequistas, que dieron un testimonio del Evangelio entregando su vida. Oramos por esta iglesia de África, iglesia que se renueva, iglesia que avanza, iglesia que testifica también la alegría del Evangelio. Y hoy, como anunciábamos ayer, pues vamos a entrar en la tercera parte del catecismo de la iglesia. Recuerden que el catecismo está sectorizado en 4 grandes bloques, que son como 4 columnas. Lo que se ha de celebrar, creer primero. Primero empecemos con la fe. Así mismo es lo que hemos de creer. Segundo, lo que hemos de vivir. No, eso es lo celebrar. Que celebrar. Es que como estoy en celebración, pues tengo la palabra celebración a flor de piel. Es decir, el catecismo comienza proclamando la fe, lo que se ha de creer. Esta fe se celebra, y esta fe que se celebra, sobre todo con los sacramentos. Y ahora pasamos a la tercera parte, que es lo que se ha de vivir. Por eso se llama la vida en Cristo. Y la cuarta parte, lo que se ha de orar. Vamos pues a los que tengan el catecismo en su mano, el libro grueso. El grande, no el compendio. Al número 1691. Ahí comienza bajo el título La vida en Cristo. Y decimos esto porque es una vida en Cristo que parte precisamente del bautismo. Ahí hemos hablado estos 2 días anteriores de la asamblea eclesial. Ayer leíamos el mensaje de los obispos. Y hoy pues nos adentramos en esta parte doctrinal. ¿Qué quiere decir la vida en Cristo? La vida animada desde el Espíritu. Pues veamos pues. Leemos el número 1691. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Este número son una frase de San León Magno, que fue Papa de la Iglesia, y dice: cristiano, reconoce tu dignidad. La dignidad de cristiano. A partir del bautismo hemos iniciado una vida nueva, la vida en Cristo. Y por eso dice: a partir de ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada, a una vida de pecado. Recuerda ¿a qué cabeza pertenece? Cristo es nuestra cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Y de qué cuerpo eres miembro? Fíjate que como el Papa, ya proclamado santo, San León, habla de esta realidad. Y entonces te invita a la memoria. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas, del poder de la muerte, para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Son unas frases que nos ayudan a adentrarnos teológicamente en lo que es el bautismo,
en la dignidad del bautismo, que poco a poco iremos matizando, explicitando y sobre todo integrando en nuestro diario vivir. El número siguiente. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. El símbolo de la fe es el credo. Ustedes saben que el credo es declarar, profesar públicamente la fe en el Dios que es Padre. Por eso la primera parte, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en la versión breve, ¿verdad? Creo en Jesucristo, que es la obra de la redención, y más adelante creo en el Espíritu Santo, la obra de la santificación. Dios que crea vida, Dios que redime y Dios que santifica. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican por los sacramentos que les han hecho renacer. Los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Entonces lo que yo digo con la fe, lo que confieso, lo que declaro en la fe con palabras, lo hago celebración a través de los sacramentos, y a través del sacramento o de los sacramentos se me comunica que esa gracia de Dios, los sacramentos que me han hecho renacer, y por este sacramento que me hace renacer, bautismo, como cristiano, como cristiana, he llegado a ser hijo de Dios, conciencia de ser hijo de Dios y partícipe de la naturaleza divina. Vamos a mirarlo en la Sagrada Escritura, hermana. Si coge usted por favor la Biblia, vamos a ver esos dos textos porque es importante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Repetimos: lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Lo comunican. ¿Qué comunica? Los sacramentos que le han hecho renacer. Los cristianos han llegado a ser hijos de Dios. Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 1. Dice: miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconocen a Él. Léalo otra vez, para que veamos la unión que hay, porque hay una palabra ahí que resumen desde la Escritura lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo. Léalo otra vez, hermana. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre. Miren qué amor tan grande. El Padre nos ha mostrado su amor, ese amor grandísimo. Veamos Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, por Él tenga vida eterna. Entonces, léalo otra vez, el principio. Miren qué amor tan grande. Miren, contemplen. Miren qué amor tan grande. Por eso cuando yo miro la cruz, que era lo que veíamos en el misterio de la Cuaresma, mirando la cruz, veo el amor de Dios. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre. Nos muestra. Jesucristo es el rostro amoroso de Dios en la cruz. Que nos llamamos hijos de Dios. Que nos llamamos hijos de Dios. Y nos llamamos hijos de Dios en el Hijo, muerto en la cruz. Por su muerte se ha restablecido ese puente de comunión. Y realmente lo somos. Ahí está la profesión de fe. Y realmente lo somos. Yo profeso que realmente yo soy hijo de Dios. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Si Él es mi Padre, yo soy su hijo. Por lo tanto, lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce. El mundo no nos reconoce, no nos reconoce. ¿Por qué no nos reconoce? Porque no lo reconoce a Él. Y por eso dirá: porque no lo reconoce a Él. Es decir, si yo no reconozco que Dios es Padre, por eso el credo, que son palabritas que parece que no dicen nada, y a veces las repetimos, ¿verdad?, rápidamente, hay que aprenderlas a rezar. Y cuando yo rezo el credo despacito: creo en Dios Padre, creo, afirmo, declaro, digo públicamente. Eso es creer, eso es declarar. Creo en Dios, que es Padre todopoderoso, que todo puede, que es el creador ¿de qué? Del cielo, que no veo, y de la tierra.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una frasecita sencilla. Claro, en el credo de los domingos, el más extenso, que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, pues es mucho más largo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Ven? Lo alargo un poquito más, pero en la esencia es lo mismo. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado. Somos hijos de Dios. Pues si no lo reconocemos tampoco, y ahí lo reconocemos. Por eso hay que aprender a escuchar. Y además, el otro texto bíblico dice, partícipes de la naturaleza divina. Esto lo vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, perdón, capítulo 1, verso 4. En la primera que acabamos de ver de Juan, hijos de Dios. Ahora nos dirá Pedro que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice el apóstol. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Léalo otra vez, lea un poquito más arriba el verso anterior. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Fíjense, el poder divino, ¿cuándo nos lo ha dado? En el bautismo. Nos ha otorgado todo para la vida y la piedad. Siga, por favor. Haciéndonos conocer. Y conocer quiere decir metiéndonos dentro del misterio, el amor de nuestro Dios. A aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. ¿Quién es el que nos llamó a la existencia? El Padre. Y por eso dirá, con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas. Nos ha hecho unas promesas grandes, valiosas. Para que por ellas participen de la naturaleza divina. Por esas promesas participamos de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es la misma vida de Dios. Y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Por lo tanto, los malos deseos nos corrompen, es el pecado. Estamos comenzando a vivir la vida en Cristo. Lo vemos desde la fe, desde un credo que proclamamos, declaramos, pero lo iluminamos desde la Escritura. Por eso continúa el texto del Catecismo diciéndonos: los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Atención, los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad. O sea, por el credo, que es mi profesión de fe. Por eso los domingos es tan importante recitar el credo en comunidad, porque ahí reconocemos nuestra fe, nueva dignidad. Y somos llamados ¿a qué? A llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es esa vida digna del Evangelio de Cristo? Pues es lo que vamos a ver a través de la explicación que nos da el Catecismo en esta tercera parte. ¿Qué es la vida en Cristo? Y cuando tú comienzas a escarbar y a meditar, tú dices, wow, es algo más que decir 4 palabritas. Es un conjunto. Lo declaro, lo proclamo, lo celebro, pero más importante, lo pongo en práctica. Por eso nos dirá: por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. ¿Qué recibimos a través de los sacramentos y la oración? La gracia de Cristo y los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para estar capacitados y vivir como Cristo. Otra frase de San Pablo, ¿verdad? ¿Vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. Y esta vivencia en Cristo me lleva desde San Juan, que acabamos de escucharlo en el texto bíblico anterior, la corrupción, lo que nos destruye, lo que nos mata, lo dejamos a un lado. Número 1693 nos dice lo siguiente: Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Atención, miren la afirmación: Cristo Jesús hizo siempre
lo que le agradaba al Padre. Si yo soy seguidor de Cristo Jesús, pues por ende Hacer tendré que siempre hacer. lo que le agrada al Ahora habla de Jesucristo, nos pone el modelo. Sigue, por favor. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Interesante. Son textos que escuchamos y estoy seguro que muchos de ustedes los han oído y los han meditado. ¿Qué descubrimos en este atardecer con esta reflexión? Cristo Jesús hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Si Él lo hizo, yo creo que soy seguidor de Jesucristo, pues ¿qué voy a hacer? Como Él hizo, vivir siempre ¿en qué? En perfecta comunión con el Padre. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre. miren lo que estamos llamados a vivir, bajo la mirada del Padre. Esto es interesante porque a veces se utiliza esta frase negativamente, pero si lo miramos positivamente, nos ayuda en la fe muchísimo. Dice, mira que te mira Dios. No hagas eso que Dios te está mirando. O haz eso que Dios te está mirando, si es bueno. Pero generalmente usamos la frase en negativo. No, vivimos o estamos invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto. Y esto también es importante, el Padre ve en lo secreto, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los juicios que hacemos con de las personas. A veces vemos una persona y dice, ay, ese, tú no sabes, pasas un juicio. El Padre es el que ve en el secreto, es el que ve el corazón. Entonces no pases juicio antes de. Y nos invita a ¿qué? Para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo es el Padre Celestial perfecto? Pues ha sido una de las catequesis continuas del Papa Francisco. El Padre Celestial es perfecto. ¿En qué? En la misericordia. Por eso Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre. Y diría, recordarán algunos, ¿verdad? Cuando el año de la misericordia, que el Papa decía muchísimo, que la viga que sostiene el techo de la iglesia, la viga central es la misericordia. Y aquel cántico, misericordioso como el Padre, que perdona, que acoge, que recibe. Seguimos. Incorporados a Cristo por el bautismo. ¿Cómo me incorporo yo a Cristo? Por el bautismo. Los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, es decir, Cristo ha vencido el pecado en mí. Yo estoy muerto para el pecado. Por eso cuando yo doy cabida al pecado, pues entonces me envuelvo en la maldad. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. ¿Cuál es la vida del resucitado? El amor, hecho obra, hecho acción. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Atención, importante, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, una de las fórmulas con las que pedimos perdón dice, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, hasta ahí. Fíjense la clave, ¿no? Conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo. Esa es la misión. Por eso, después del concilio añadieron omisión, es decir, lo que dejo de hacer, lo que yo tenía que hacer y he dejado de hacer. Porque mi pensamiento, si es como el de Jesús, me lleva a hacer el bien. Porque mis palabras tienen que ser palabras de bondad.
y mis acciones tienen que ser hechos bondadosos, siguiendo su ejemplo. Y esto lo ponemos en práctica desde el bautismo. Pues ese bautismo no es echarte un chorrito de agua y ya se acabó el evento. Y ser cristiano no es rezar 3 Ave María y un Padre Nuestro, leer un poquito de Biblia. Eso son ayudas. Ser cristiano sobre todo es conformar tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que no es otro que el de imitar a Dios en el amor. En el amor. Por eso es importantísimo entender toda esta experiencia de un credo que se proclama, que se celebra en los sacramentos, que se hace vida en las acciones y se fortalece con la oración. Ahí están las 4 partes del catecismo, explicado de una forma genérica, pero que poco a poco vamos ahondando. Seguimos adelante. 1695. Ahora va a hablar de la justificación. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Así que hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y ahora también templo del Espíritu Santo. Justificado, es decir, la palabra justificación quiere decir santificado, la vida de Dios en nosotros. Y hemos sido santificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Santificados y llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Palabra del beato Carlos Manuel, en pocas palabras sencillitas, ¿no? Haz lo que tengas que hacer y hazlo bien hecho. Y las cosas se hacen bien hechas cuando hay amor, cuando hay fuego en el corazón, cuando hay pasión, cuando hay entusiasmo. Esto lo da el Espíritu Santo. Continúa. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu por la caridad operante. Fíjate, este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre. Por eso Pablo dirá, y el Espíritu clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pero además, haciéndose vida en ellos, ¿quién? Les hace obrar. ¿Quién se hace vida en nosotros? El Abba, el Padre. Y como el Padre se hace vida en nosotros, nos hace obrar. ¿Para qué? Para dar los frutos del Espíritu por la caridad operante. Frutos del Espíritu por la caridad operante, por las acciones. ¿Cuáles son? Y ahora enuncia. Sanando las heridas del pecado. Sana heridas del pecado. Además, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Mi espíritu cambia, porque ya no es un espíritu de egoísmo, no es un espíritu de maldad, es un espíritu de amor, de fortaleza, de ciencia. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. Utiliza una comparación, hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Por el bautismo, por eso al final del bautismo, en el rito se enciende la vela. Hijos de la luz, camina como hijos de la luz. ¿Realizando qué? Por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Fíjense las 3 palabras: bondad, verdad y justicia. O bondad, justicia y verdad. Bondad, amor hecho operación. En la justicia, búsqueda del bien común y fundamentado en una verdad, en una afirmación, en todo. Entonces yo como cristiano, tú como cristiana, estás llamada a la acción que se realiza, movida por el Espíritu, en bondad, amor profundo, en justicia, búsqueda del bien común, y en verdad, es decir, afirmación de toda una realidad que más que intelectual es vivencial. Y esto para el bien de todos. Por eso añadirá más adelante. El camino de Cristo lleva a la vida un camino contrario, lleva a la perdición. Quien sigue el camino de Cristo llegará a la vida. Si te vas por el otro lado, te pierdes, te destruyes. La parábola evangélica de los 2 caminos
está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte. Fíjense, pero entre los dos una gran diferencia. El Evangelio entonces nos presenta una parábola. Hay dos caminos. Y estos dos caminos están siempre presentes en la catequesis de la Iglesia. El camino del bien o el camino del mal. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay decisiones que tocan tu vida, tu moral, tus acciones. Por eso no podemos decir una cosa y después hacer otra. Hay que ser congruente, o mejor dicho, coherente. Y esa coherencia se basa en mirando al modelo, y el modelo es Jesucristo, que a su vez nos invita a mirar al Padre. Todas mis acciones tienen que pasar por ese prisma. Si lo que yo hago no lo hago basado en la bondad, en la justicia y la verdad, me lleva a la muerte, me lleva a la destrucción. Decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, uno de vida, otro de muerte. Y hay una gran diferencia. ¿Y en qué consiste la catequesis? En ayudarte a entender la gran diferencia, como veremos más adelantito cuando se explique aquí. Continuamos. En la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. Fíjate entonces cómo va a definir la catequesis. La catequesis tiene una misión importantísima: destacar con toda claridad el gozo y la exigencia del camino de Cristo. Fíjate, el gozo, es decir, la alegría, y la exigencia. A veces nos quedamos solamente con las exigencias y matamos a es que la exigencia brota del gozo, de la alegría, de amar a Jesucristo. Por eso, la catequesis es una vida nueva en Él. Y ahora nos va a dar unos puntitos. Vamos a ver primero Romanos 6:4, texto bíblico, porque en ese Romanos 6:4 te ilumina. Entonces, repito, en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y la exigencia del camino de Cristo. Entonces, eso es lo que un catequista hace. Destaca el gozo de seguir a Jesús, pero también una exigencia. Esto no es solamente a huipipío. Esa vida nueva que brota de Jesucristo. Lo vemos entonces en Romanos 6, el capítulo que habla del bautismo, verso 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Léalo otra vez, hermana, porque fíjense que ese es un parrafito que le hemos escuchado muchas veces. Pero ahora, visto en el contexto de la vida nueva, vamos viendo las claves y nos dice: por el bautismo. Por el bautismo, por eso es importante el bautismo, por eso es importante bautizarse. Por el bautismo fuimos sepultados con Él. Fuimos sepultados con Él en la muerte. En la muerte. Cuando se realiza el rito bautismal por inmersión, se ve un signo visible y hay una piscina bautismal. Y esa piscina bautismal se introduce la persona. Es entrar en el agua, significa sumergirse en la muerte. Y por eso, cuando el que se bautiza entra en el agua, está representando, es decir, haciendo presente la muerte, pero sale. Para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cristo salió de la muerte por la acción gloriosa del Padre. Así que también nosotros llevemos una vida nueva. Cuando uno bautiza niños pequeños por inmersión, que quizás algunos han participado, sobre todo los que pertenecen a las comunidades neocatecumenales, que en el rito bautismal, en la vigilia pascual, utilizan
esa forma que se puede hacer también en la iglesia. Ordinariamente vemos el bautismo por aspersión, echando el agua, echando el agua sobre la cabeza. Inmersión quiere decir que se sumerge toda la persona. Cuando son niños pequeñitos, la gente cree que se va a ahogar y ¡ay, que se va! Entonces es interesante el rostro porque se mete y cuando sale el niño ese aire, es el hálito, es el signo visible de resurrección, de vida nueva. Los niños no se ahogan si uno los tiene, claro, si uno mete 3 minutos ahí, pero porque lo metamos y sumergamos 1 minuto, no, porque hemos estado viviendo 9 meses en el vientre materno, ¿verdad? Entonces, la catequesis se convierte en una catequesis, como vamos a ver ahora, del Espíritu Santo. Fíjense lo que nos dirá. La catequesis de la vida nueva en Él será, primero, una catequesis del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Entonces, cuando hablamos de vida nueva en Él, en Jesucristo, será desde el Espíritu. Y el Espíritu es Maestro interior de la vida según Cristo. Es el Espíritu el que nos indica cómo he de vivir mi vida en Cristo. Esa vida interior. Porque el Espíritu Santo es dulce huésped del alma que inspira. Pero es huésped, es decir, dulce huésped que habita en nosotros. Y entonces, como habita en mí, ¿qué hace? Inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Inspira, conduce, rectifica y fortalece en esta vida. ¿Cuál vida? La vida nueva que da Jesús, la vida del amor. Además es una catequesis de la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues por la gracia somos salvados, y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. ¿Qué es la gracia? El sentirte amada, amado, favorecido por Dios. El amor de Dios viviendo en ti. En esa gracia, en ese amor profundo somos salvados. Y también por ese amor profundo, por esa gracia, nuestras obras, si hay amor, ¿pueden qué? Dar fruto para la vida eterna. Esa vida eterna quiere decir vida abundante, vida que no se acaba, vida a chorro, vida en plenitud, de un más allá. Es que comienza acá. Y por eso la gente dice, cuando está bien feliz, dice, esto es como el cielo, porque hay un amor que le envuelve. Seguimos. Una catequesis de las bienaventuranzas. ¿Por qué una catequesis, una enseñanza de la bienaventuranza? Y nos dirá. Porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna, a la que aspira el corazón del hombre. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios, etcétera, ¿no? Ese es el diseño, el dibujo. Por eso cuando a veces se celebran los funerales, se proclama este evangelio de la bienaventuranza. Y cuando se van leyendo poquito a poco, si uno está en esta sintonía de celebrar la vida de este hermano o hermana que se ha ido, uno puede decir, tenía los ojos limpios, era justo, era misericordioso, ayudaba. Por eso es que muchas veces se lee, porque a eso es que estamos llamados, a hacer presente esa vida nueva que brota como un camino que transforma el corazón del ser humano. Además, una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podrá soportar esta verdad. Entonces, para poder experimentar el perdón redentor, tengo que reconocer mi pecado, pero tampoco para quedarnos ahí. La clave es que somos pecadores perdonados. Reconociéndonos pecador, el ser humano, si no lo acepta su pecado, no conoce la verdad. ¿Cuál verdad? Que estamos heridos en el corazón, yo el primero. Y cuando digo herido en el corazón es mi interioridad. Como dirá San Pablo, busco hacer el bien y resulta que hago el mal. Es la verdad sobre mí mismo, estoy herido, estoy golpeado. Y la acción del Espíritu me lleva a obrar de una manera justa. Pero si el Señor
no me ofrece el perdón, yo no podría soportar esta verdad. ¿Cuál verdad? La que estoy herido, pero no me estoy herido para quedarme ahí en el pecado. He sido lavado, sacado de esa muerte. Además, una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Vamos a estudiar en este mes, Dios mediante, las virtudes, algo que lo tenemos como medio abandonadito, son como 20 cuando hacemos referencia de estudio, ¿no? Pero fíjate que esa catequesis de las virtudes humanas que me haga captar la belleza y el atractivo ¿de qué? De las rectas, porque acuérdense que el pecado nos lleva a hacer lo contrario, a no tener rectitud de intención. Esta rectitud de intención que me dispone al bien. La virtud me dispone al bien. Y además, una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en el ejemplo de los santos. Así que hay virtudes humanas y hay virtudes cristianas. Estas virtudes cristianas las llamamos teologales: fe, esperanza y caridad, que es lo que me va a inspirar desde la vida de los santos y santas. Lo humano se diviniza, pero esta divinización viene por una fe profunda, una esperanza que mantiene en el camino y un amor profundo y real. Una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por último, una catequesis eclesial, pues en los múltiples intercambios de los bienes espirituales, en la comunión de los santos, es donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse. Iglesia, comunidad, donde hay múltiples intercambios de esos bienes, y esto lo hacemos en comunión de los santos. Recordemos que aquí comunión de los santos se refiere a la vida eclesial. Santos y santas llama San Pablo a la iglesia, saluda a los santos. Nosotros llamamos santos ahora a los que se han ido de nuestro lado y han sido proclamados, pero en la dimensión bíblica, santos y santas son los miembros de la iglesia. Esa vida cristiana para que pueda crecer, desarrollarse y comunicarse. Hermosísimo. Vida nueva en Cristo, desde un bautismo recibido, celebrado, pero sobre todo vivimos. Concluimos este primer momento. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Piedra angular, base y fundamento, desechada por otros, pero puesta como clave en la que me apoyo. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen las obras que corresponden a su dignidad. Importante, ¿verdad? Amando a Jesucristo, contemplándolo en la fe, nosotros fieles esperamos que Él realice en cada uno de nosotros sus promesas, que no es otra la que de planificarnos llevándonos al cielo. Amándole con el amor con que Él nos ha amado, podamos realizar obras que corresponden a su dignidad. Por eso dirá San Juan Eudes: te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo: su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades. Y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Para mí, la vida es Cristo.
Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Para que comiences tu día, El Mañanero. Al campo nos vamos, oye. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, ya casi culminando, ¿verdad? Nos envolvimos y Manuel no nos hizo seña y nosotros seguimos por ir para abajo sin freno. Qué pena que no se hayan levantado a estirarse un poquito. ¿Verdad? Este es 1698, ¿verdad? Para terminar este primer momento de la vida en Cristo, tan hermoso, ¿verdad? Y tan rico en este contenido. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen las obras que corresponde a su dignidad. Te ruego que pienses. Esta frase es de San Juan Eudes. San Juan Eudes, un gran santo que habla sobre todo de la devoción al corazón de Jesús. Por eso estas frases son preciosísimas y la Iglesia ha querido meterlas en la enseñanza del catecismo. Y que les invitamos que luego ustedes vuelvan y la lean porque se saborean meditándolas. Te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo,
su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades, y debes usar de ellos como toda cosa que son tuyas, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Para mí, la vida es Cristo. Cristo, con palabras de San Pablo. Todo eso San Pablo dice con esa fe. Dice, Ujú. para mí, la vida es Cristo. A Cristo Jesús nuestra gloria, a Cristo Jesús la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes.